Autobots a rodar. Estuve antier en Veracruz. Pasé por Puebla, por favor, baja tu luz. Hace no mucho tiempo, me enteré de la existencia de Screen Santins, un estudio que se realiza anualmente para investigar los gustos y preferencias de los jóvenes en el contenido que consumen. La edición de este año revela, entre otras cosas, que las nuevas generaciones prefieren que no haya escenas subidas de tono ni romance en las películas y series que ven, además de que mostraba una tendencia al contenido de género fantasioso. Paralelamente, ese mismo día me encontré con una publicación en Twitter, en la que el autor pedía a otros usuarios nombrar algo mejor que tener sexo. De entre todas las variopintas respuestas, una llamó mi atención. Se trataba de una recopilación de escenas vistosas de la saga de Transformers dirigida por Michael Bay, una respuesta que recibió un notable apoyo por parte del resto de lectores, siendo compartida más de 13.000 veces y contando con más de 100.000 me gusta. Estas dos piezas de información dibujaban una narrativa curiosa, de la que se desprendían preguntas interesantes. ¿Podrían las nuevas generaciones no estar realmente interesadas en el contenido erótico? ¿Podría la fantasía despertar más fuertemente su interés? Hipotéticamente, ¿podría Optimus Prime ser mejor que el sexo? Pues sí. Tal como lo escucharon, existe un estudio que demuestra que las generaciones Z y Alpha, es decir, aquellos nacidos desde el año 1997 hasta la actualidad, sienten cierto rechazo a las escenas de desnudos. Dejaré un enlace tanto a la página del estudio como al post de Twitter que mencioné anteriormente por si alguien siente curiosidad. Pero a grosso modo, más de la mitad de los encuestados no sienten que el sexo o la sexualidad sean elementos necesarios para avanzar en la trama. Se observa también que existe cierta preferencia porque las historias, además de no contener escenas sexuales, no tengan tampoco relaciones románticas, sino platónicas, es decir, sin romance ni sexo. Inicialmente, siendo que formo parte de las generaciones aludidas en el estudio, los resultados arrojados por el informe me evocaron una fuerte respuesta emocional. Sin embargo, conforme pasaban los días, en lugar de percibir estos datos como alguna especie de intento de ridiculizar a mi generación, fue causando cada vez más y más curiosidad en mí. ¿What? Y antes de darme cuenta, me encontraba investigando con cierto grado de seriedad el asunto. Y es de ahí de donde nace este video. Hoy, no hablaremos realmente sobre si el legendario líder de los Autobots es genuinamente mejor que un buen par de pezones, sino que trataremos de explicar por qué los jóvenes sienten rechazo hacia ese tipo de contenido. Además de que veremos mis maneras favoritas de incluir la sexualidad en el contenido audiovisual, sin recurrir necesariamente a ver a dos personas haciendo el pegajoso. Eso sí, quisiera aclarar para empezar que no soy ninguna especie de terapeuta, sociólogo o psiquiatra, y que solo estoy haciendo este contenido desde el conocimiento de una persona promedio. No iría tan lejos como para decir que este es un video hecho en broma, pero definitivamente no es una fuente confiable de opinión profesional. Lo único realmente confiable en este video es nuestro patrocinador de hoy, que soy yo. Muchas gracias a nuestro patrocinador por no ceder ante la esquizofrenia. Ahora, solo para que el título del video no sea clickbait, durante la conclusión trataremos de dar una respuesta más o menos objetiva a la interrogante de si es mejor Optimus Prime o el sexito. Tan objetiva como una pregunta como esa nos lo permita, claro. Con todo esto dicho, comencemos de una buena vez. Muy bien, mis queridísimos espermatozoides asesinos, comencemos por la parte más polémica de todo este tema. Es un hecho que la mayoría de la juventud no siente atracción por el erotismo en las películas y series. La pregunta aquí es: ¿por qué? Para esta parte, he podido conseguir la opinión profesional de un psiquiatra, además de la opinión de un estudiante de psicología, y una persona demisexual, es decir, alguien que solo experimenta atracción física a una persona, después de establecer un vínculo afectivo con la misma. Estas dos últimas fuentes, además, el estudiante de psicología y la persona demisexual, se encuentran dentro del rango de edad estudiado en Screen Santins. Empezando por el psiquiatra, a su criterio la disminución del interés en la sexualidad tiene que ver con el nivel de educación promedio en la juventud.
teniendo en el Internet muchísima más facilidad de acceso a la información, además de muchas más maneras de convivir, el valor autopercibido de los jóvenes puede provenir de motivos distintos al atractivo físico, sugiriendo que entre más exposición cultural tenga una persona, más probable será que encuentre validación en algo que no tenga que ver necesariamente con su apariencia. Por ejemplo, si se tiene acceso a una escuela de música y el joven en cuestión encuentra una pasión en, digamos, tocar el piano, es probable que utilice ese talento para darse a conocer, dándole más opciones para cubrir satisfactoriamente sus necesidades sociales y, por lo tanto, mitigando en cierta medida su búsqueda de contenido erótico, pues expresaría un interés más intenso en áreas distintas. Un punto de vista realmente interesante, que confieso que no había tenido en cuenta en un primer momento. La persona demisexual, por su parte, dictamina algo parecido, solo que más enfocado en un aspecto emocional. A su parecer, la disminución del interés sexual tiene que ver con el reconocimiento de nuevos géneros. Esta persona piensa que, ahora que la sociedad se ha abierto más en cuestiones de sexualidad, es posible que los jóvenes se encuentren en busca de un vínculo afectivo más profundo, en lugar de un momento meramente corporal. Esta persona además, expresa cierta fatiga por la presencia de escenas de desnudos. Pues muy como lo indica el estudio, lo considera un recurso innecesario para la trama, además de generarle cierta incomodidad. Es también innegable que hemos visto un avance considerable en cuanto a la sexualidad como tema tabú, y que cada vez se habla con más libertad y naturalidad. Es posible que la progresiva banalización del sexo tenga que ver con la disminución del interés del que habla Screen Santins. Irónicamente, las escenas subidas de tono en el contenido multimedia parecen no haber disminuido mucho. Lo que me lleva al juicio que hace el estudiante de psicología sobre el tema. El estudiante piensa que, más que un recurso narrativo, el sexo se suele usar más bien como una especie de cebo para captar atención y atraer más público, apelando a nuestros deseos inherentes de hacer el chiqui chiqui. Esto, sin embargo, tiene cada vez menos efecto en el público joven, pues hoy en día no es necesario que el cine provea de ese tipo de contenido, cuando se tiene el Internet. Mi opinión al respecto, de hecho, parte de una premisa similar. Vamos a ser francos, camaradas. No hay nada que el cine o la televisión puedan ofrecer en cuanto a erotismo, que un animador o dibujante en Twitter con moral flexible no pueda superar en todo sentido a cambio de algunos billetes. ¿Buscas traseros descomunales? ¿Te gustan las glándulas mamarias con tamaños que seguramente desembocarán en escoliosis? ¿Buscas gustos peculiares? ¿Quieres un video con alguna fijación en particular? ¿Qué tal algún personaje ficticio? Da igual lo que sea. Vídeos largos, cortos, fetiches, fijaciones, prácticas, juegos, chat de texto, fotos y cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. En cuanto a erotismo en Internet, si puedes imaginarlo, seguramente puedes encontrarlo. No es que la juventud sienta realmente menos interés por estos temas, sino que la fuente de consumo ha cambiado por completo. Encontrar una escena subida de tono en una película o serie ya no es el momento de sorpresa sensual que solía ser. Y encontrarse con él cuando no lo estás buscando, especialmente si estás viendo esa serie o película en compañía, genera incomodidad, porque si se te antoja algo, estás a una búsqueda en Google de encontrarlo. Eso sí, me gustaría decir algo, en un tono un poco más serio si me lo permiten. Quisiera aprovechar este comentario para aconsejar a toda aquella persona que encuentre este video, que abandone el consumo de contenido pornográfico de Internet tanto como sea posible. Yo sé que pedirle a Internet que abandone el contenido erótico es como pedirle al que deje de quemar, pero hay una buena razón detrás de mi sugerencia. Ya sea que se trate de vídeos, ilustraciones, animaciones, vídeos con actores reales, cómics, o cualquier otra forma de contenido para adultos, se suele tratar esencialmente de fantasías sexuales, que poco o nada tienen que ver realmente con cómo se desarrolla un encuentro íntimo en la vida real. El consumo reiterado de este tipo de material puede alterar inconscientemente las expectativas que se tienen del contacto íntimo, y las personas asiduas a su uso con frecuencia tienden a desarrollar una especie de resistencia al mismo, necesitando de contenido cada vez más extremo y explícito para satisfacerse. Dicha resistencia perjudica eventualmente al individuo, que es incapaz de alcanzar un estado de excitación al momento de tener un encuentro sexual real, pues las circunstancias del mismo suelen ser mucho menos intensas de las que se ha acostumbrado a buscar. Dicho de otro modo, te deja con la percepción de la realidad completamente alterada.
Realmente espero que escuchen estas palabras con atención, pues se trata de un problema con consecuencias más graves de lo que parecen. Con todo esto dicho, ¿cuál crees que sea la causa de que los jóvenes quieran ver menos sexo en el cine? ¿Crees que se trata de alguna de las opciones mencionadas? ¿Crees que hay más de una razón? ¿Hay alguna hipótesis que quieras compartir? Recuerda que este video no es realmente profesional, sino que existe más bien para invitar a la reflexión. Muy bien. Como dije durante mi opinión, no creo realmente que la juventud de hoy en día tenga problemas con el tema de la sexualidad. Creo que, aunque no estén muy a favor de escenas coitosas, existen otras maneras de incluir la intimidad con las que no parece haber ningún problema, y a continuación hablaremos de mis 3 modos favoritos de inclusión sexual. Comenzando con Forma 1. Simbolismo implícito. El ejemplar que nos abre las puertas a este tipo de inclusión de la sexualidad no necesita presentación. Se trata probablemente del alienígena más reconocible de la ciencia ficción, y un personaje cuyo magnífico diseño fue meticulosamente creado para apelar y atacar a un instinto básico y primitivo, alojado en lo más profundo de nuestra mente. Hay un montón de cosas llamativas del xenomorfo como especie, pero probablemente lo más reconocible de todo, sea esa cabeza alargada que recuerda instantáneamente al miembro masculino. Lo que no muchas personas saben, es que el diseño del organismo perfecto está repleto de este tipo de formas. Obsesionado con el trauma del parto, la mecánica y la sexualidad, el artista H.R. Giger fue eventualmente solicitado como parte de la producción de la película Alien de 1979, luego de que el director quedase particularmente cautivado por su obra Necronom 4, que sería la inspiración principal para el extraterrestre antagonista de la cinta. El estilo del pintor suizo quedó impregnado, nunca mejor dicho, en todo aquello que tenía que ver con la criatura. Empezando con la apertura del huevo, con la que hubo problemas en un primer momento en producción por su semejanza a los labios vaginales. Pues al principio el huevo tenía una única apertura vertical, que se cambió eventualmente para tener forma de cruz, probablemente haciendo alusión al parto. Lo siguiente en el ciclo de vida del monstruo es el abrasacaras. Aunque sus primeros bocetos lucían marcadamente distintos al resultado final, la base de la idea se mantenía esencialmente intacta. Originalmente se trataba de una criatura mucho más grande, pues Giger pensó que dado el tamaño del huevo del que debía emerger, seguramente la criatura que yacía en el interior debería ser proporcionalmente enorme, y que usaría su larga cola con forma de resorte para catapultarse hacia afuera, basándose en peticiones que la producción tenía pensadas. Esta idea fue mutando a medida que la producción de la película avanzaba, pero la cola se mantuvo, eventualmente reformulada para enrollarse con fuerza alrededor del cuello de la víctima, inmovilizándola y asfixiándola. Otra cosa que cambió en el diseño, además del tamaño, es que eventualmente se le dio una forma que recordaba fuertemente a un par de manos que se aferrarían con fuerza al rostro del afectado. Aunque el diseño de esta etapa siguió cambiando, la intención de asemejar a un par de manos es algo todavía perceptible en el aspecto final del abrasacaras. La idea permeó tanto, que incluso en el diseño final, todos los dedos terminan en uñas prácticamente idénticas a las de una persona, reforzando el simbolismo de que se trataba de 2 manos que inmovilizan y asfixian a la víctima, obligando el contacto entre la genitalia del atacante con la boca del afectado y sometiéndola a una penetración oral forzada. El aspecto interior del abrasacaras de hecho, ya nos recuerda al aparato reproductor tanto masculino como femenino. El revientapechos fue la parte más difícil de concebir del xenomorfo, más que nada, desde una perspectiva creativa. Ya desde un principio se había decidido que los dientes serían el punto focal de esta etapa, pues tendría que usarlos para abrirse paso desde el interior del huésped. Luego de que se tomara inspiración de Figures a the Base of a Crucifixion, y después de descartar diseños que no terminaban de encantar a los realizadores, se le terminó dando una forma serpentoide fuertemente inspirada en la versión adulta de la criatura. Ya para este punto, se había decidido que nuevamente tendría forma de miembro viril. Tanto fue así que, aunque se evaluó el que tuviera la cabeza mirando hacia adelante, finalmente se optó por que la tuviera fijada hacia arriba, para darle un aspecto más reptilesco, pero sobre todo, más obsceno y fálico. Algo que podemos ver muy reflejado en el propio nacimiento del bicho, un doloroso parto que ocurre en contra de la voluntad del individuo, y que es el resultado del horrendo acto de abuso practicado sobre su cuerpo.
El xenomorfo adulto sufrió algunos cambios también. Aunque el cuerpo base se mantuvo basándose en la pintura Necronom 4, se terminarían descartando los ojos para asemejarse más al Necronom 5. Esto con el pensamiento de que así sería más aterrador, pues no se sabría qué es lo que están mirando. Una decisión temeraria, pues los ojos suelen ser una parte crucial en el diseño de personajes, pero que probó ser la decisión correcta al final. No solo porque efectivamente consiguió que diera más miedo, sino porque sirve además para deshumanizarlo ante nuestro subconsciente, reforzando la idea de su brutalidad. Aquel monstruo entonces crece para convertirse en un avatar de puro instinto, sin conciencia, sin remordimiento, sin moral. Hay algo en la aterradora creación de Giger y Ridley Scott que pareciera una especie de reflejo perversamente honesto de uno de nuestros más primitivos deseos. Todo en el xenomorfo pareciera ser una especie de alegoría a un instinto impuesto en nosotros desde el nacimiento, y que ha llevado a personas terribles a hacer auténticas atrocidades en contra de gente inocente. Un monstruo que, aunque en la ficción se encuentra en el espacio, en la realidad yace dormitando en lo más profundo de cada uno de nosotros. Forma 2. ¡Feliz jueves! Bueno, confieso que es un poco extraño hablar de esta temática utilizando a un personaje menor de edad, pero en este caso tiene una explicación completamente legal y moralmente aceptable. Para este punto, quisiera que habláramos de Asuka Langley y su desarrollo de personaje durante la serie original de Neon Genesis Evangelion. Aviso que esta parte del video tendrá spoilers de la serie de 1995, así que para quien lo guste saltar, pueden adelantar el video hasta el minuto que ven en pantalla, mientras reproduzco unos segundos de momazos altamente excitantes. De buenas a primeras, Asuka pareciera ser un personaje típicamente prepotente y déspota. Sus apariciones a lo largo de toda la serie están llenas de circunstancias y situaciones en donde trata mal a los demás, tiene encontronazos con sus superiores, desquita su enojo en sus compañeros y actúa con una actitud bastante repelente, por lo menos para los personajes de la serie que la rodean. A medida que los capítulos avanzan, sin embargo, se nos revela que la madre de Asuka tuvo una actitud muy fría hacia ella durante sus últimos momentos, y que termina eventualmente quitándose la vida, acontecimiento del que Asuka se entera de manera particularmente brutal. Este suceso cambia por completo la personalidad de la niña, quien crece con un sentimiento de abandono muy fuerte. Esto, con el tiempo, da forma a su personalidad y la torna en una persona que tiene una enorme necesidad de sentirse autosuficiente y valiosa. Tanto es así, que a la temprana edad de 14 años busca que ella misma y el resto del mundo la traten como una adulta autosuficiente y habilidosa. You're coming with. Is that clear? De hecho, esa es la razón por la que rara vez se le ve sin sus característicos clips nerviosos, pues los lleva como una especie de recordatorio para el resto de las personas de su importante papel en la lucha contra los ángeles. Otra forma en la que busca dejar en claro su madurez, y lo que más nos interesa para este video, es la atracción que pareciera sentir por Kai Ryobi, un adulto carismático dedicado a inspecciones especiales, con el que Asuka busca insistentemente establecer una relación romántica. Ella lo lleva tan lejos, de hecho, que llegado cierto punto se muestra dispuesta a mantener un encuentro íntimo con Kairi, en su desesperación por captar su atención. He madurado mucho. Soy un adulto. Definitivamente lo soy. Puedes fijarte en mí. Mírame bien. Su atracción, sin embargo, nunca es correspondida. Es hasta cierto punto triste en retrospectiva. Asuka y Kairi apenas tienen nada en común. No tienen personalidades parecidas, ni buscan las mismas cosas, ni tienen los mismos objetivos, ni tienen intereses compartidos, ni ninguna otra cualidad en común. Se trata simplemente de los deseos trastornados de una niña traumada, que intenta desesperadamente huir de su niñez, y que ve en un adulto una puerta a la madurez que tanto anhela. Es algo que podemos intuir, pues en las escenas que la muestran desnuda, cuando está siendo completamente honesta consigo misma, no encontramos una sola pizca de ese afecto que cree tener hacia Kairi, sino únicamente un abrumador sentimiento de frustración hacia sí misma.
Tan es así, que estas son de las pocas instancias en las que vemos a Asuka sin sus clips nerviosos, pues no hay nadie a quien engañar o impresionar con ellos. Ver a un personaje desnudo, típicamente en escenas de baño, es un recurso narrativo usado para dar a entender que se está mostrando a un personaje como realmente es. Un uso de la sexualidad que me parece realmente interesante, y que puede decir muchísimo sin necesidad de palabras. Disculpa, antes de continuar, me gustaría preguntarte cómo has estado. No te preocupes, esta no es ninguna especie de transición a un patrocinio o una petición para que te suscribas ni nada por el estilo. Quisiera saber simplemente, de un ser humano a otro, si te has sentido bien últimamente. Si no es así, realmente me gustaría que recuerdes que las cosas mejorarán, y que estarás aquí para verlo. Y tengo certeza absoluta y ciega de eso, porque incluso si no te conozco, hay algo que sí sé de ti, que estás aquí, y ahora, a pesar de todo. Ninguna de las cosas que te causaron problemas fueron suficientes para derribarte, incluso si realmente te hicieron sentir mal. Te las has arreglado para llegar hasta aquí, y estoy seguro de que llegarás hasta el final. Cada uno de esos esfuerzos es increíblemente valioso, y harías bien en recordar darte ese mérito de vez en cuando, incluso si el resto del mundo pareciera no tener tiempo para ello. Ríe, por todas esas veces que tuviste que llorar. Abraza, por todas las ocasiones en las que tuviste que soltar. Sigue, por cada vez que sentiste que algo te detendría. Sonríe de orgullo por todas las veces que tuviste que soportar vergüenza. Y por todas aquellas veces que bajaste la mirada, mira hacia arriba, como siempre lo has hecho. Porque tener el valor de poner un pie frente al otro a pesar de todo, siempre ha sido tu mayor fortaleza. No olvides que es de valientes pedir ayuda, y espero que sepas que siempre tendrás un lugar seguro aquí, en tu humilde canal. Recuerda siempre ofrecer un poco de optimismo a los demás. Podrías estar haciendo la diferencia para ellos. Ahora sí, continuemos con el resto del video. Forma 3. Una de las bromas más frecuentes hacia las producciones de Netflix, es que los adolescentes en las mismas se la pasan 25 horas al día haciendo el viscoso. Quizás haya una pizca de verdad en eso si vives en Latinoamérica como aquí tu servilleta, pero para la mayoría de nosotros, el sexo es un evento que ocurre con menos frecuencia, especialmente mientras no te encuentres en una relación amorosa. La cosa es que, incluso si tienes pareja, este tipo de encuentros probablemente suelen ocurrir con algunos días o un par de semanas de separación entre sí. Cuando la situación simplemente no se presta para algo más íntimo, normalmente manifestamos nuestra atracción física en acciones bastante más sutiles. Esta sutileza es entendida y plasmada a la perfección por el director Braver, que la utiliza de manera magistral en 3 de sus filmes más celebrados e icónicos. Como se ve en la excelentísima Iron Giant de 1999. En este ejemplo, Ken Mansley, antagonista de la cinta, va a interrogar a un niño llamado Hogarth a su casa. Dado a que Hogarth fue quien le atendió la última vez, Ken Mansley baja la cabeza para que su mirada coincida con la del niño. En esta ocasión, sin embargo, quien abre la puerta es la madre de Hogarth, ocasionando que la mirada de Ken quede a la altura de las caderas de la mujer, a lo que Mansley reacciona recorriendo su torso con la mirada, al tiempo que exclama en voz baja un sugerente. Es una interacción bastante curiosa de ver, más que nada porque oscila entre lo gracioso y lo desagradable. La película aún así no permite que Mansley salga impune, pues más adelante es involuntariamente castigado por la madre de Hogarth, casi literalmente por meterse donde no lo llaman. Una muestra de karma bastante divertida y satisfactoria. El siguiente ejemplo lo encontramos en Ratatouille. En esta película, una rata llamada Remy y un chico llamado Linguini confabulan para cocinar juntos luego de descubrir que el roedor puede controlar los movimientos del chico tirando de su cabello, al más puro estilo Evangelion. Luego de varios acontecimientos que desembocan en una confusión, el muchacho trata de revelar su secreto a Colette, una chef encargada de supervisarlo en la cocina. Remy, sin embargo, interviene a último segundo para desbalancear al chico, lo que ocasiona un beso entre los jóvenes que, aunque accidental, termina por ser el comienzo de una relación romántica.
La cinta ya nos había ido mostrando cierto grado de tensión amorosa entre ellos, pero no es sino hasta esta escena que podemos ver actitudes más claramente afectivas. En la siguiente escena que comparten, por ejemplo, vemos una toma desde el punto de vista de Linguini, que recorre el cuerpo de Cole desde abajo hacia arriba, encontrándose al final con una mirada cómplice de la chica. Esa misma noche, la recién formada pareja parte en la motocicleta de la muchacha a no sabemos dónde, pero la escena anterior nos deja intuir que no van a hacer cosas necesariamente higiénicas. Tanto es así, que Linguini ni siquiera tiene que cambiarse de atuendo, lo que sugiere que su ropa no es muy importante para lo que van a hacer. Todo esto nos da a pensar que ellos, como la pareja joven que son, van a ir a hacer aquel acto que empieza por Co y termina con Er. Una actividad que se puede hacer en solitario, en pareja o en grupo. Un evento repleto de aromas, sabores y texturas, que una vez terminado deja un tipo de suciedad muy particular. Un acto que suele incluir objetos que no deben dejarse al alcance de menores. Una acción que necesita de un lugar especial para llevarse a cabo, preferiblemente sin interrupciones. Algo que, al finalizar, suele motivar a la gente a ir al baño y a lavarse la boca si lo consideran necesario. Efectivamente, Colette y Linguini fueron a comer. Así, y también se arrancaron brutalmente la virginidad del uno al otro. Está bien. Confieso que, aunque a mí me gusta pensar que esto es lo que se nos da a entender, este es el ejemplo que más requiere de interpretación para funcionar de la manera que describí. Así que, ¿qué tal si vemos los ejemplos menos sutiles de esta sección? Una de las cosas que más han vuelto memorable a la escena de No Capas en Los Increíbles, es el tono un tanto más adulto de lo que vemos en la misma. Pero otra secuencia que comparte un poco de ese mismo tono, pero que sin embargo no es ni de lejos tan hablada, es el montaje de entrenamiento de Bob. Una pequeña parte de la cinta en la que Mr. Increíble vuelve a un estado físico y mental muy positivo, cosa que se termina reflejando en su familia, con quienes pasa más tiempo de calidad por separado. Lo que nos interesa, sin embargo, son sus interacciones con su esposa Helen, durante las cuales podemos ver cómo se demuestran afecto físico, hasta el punto en que la cámara no nos muestra directamente qué es lo que hacen el uno con el otro. Cosa curiosa porque el montaje sí nos muestra sin ninguna censura las actividades que hace con sus hijos, pero todo lo relacionado con Elastigirl siempre queda fuera de cuadro. Otros dos ejemplos más pequeños los tenemos con el personaje de Mirage, una agente secreta y presunta pareja sentimental del villano, que comenta sentirse atraída por el poder. Atracción que siente tanto por el protagonista como el antagonista del filme, y que podemos ver manifestada tanto en la manera como recorre con la mirada al cuerpo de Bob, como por cómo Síndrome la trata más adelante. Todo esto nos da a entender que los adultos de esta película se comportan justamente como adultos, y tienen efectivamente ese tipo de sensaciones e impulsos. Personalmente esta es mi manera de inclusión sexual favorita. Se deja en claro, no es de mal gusto, es realista, es compatible con películas aptas para toda la familia, y sirve para dejar en claro tanto la relación que existe entre los personajes como su moral. De hecho, cada vez que se ve como un acto moralmente reprobable, lo vemos realizado por un antagonista, que es inmediatamente reprimido por su actitud. Y son además escenas extremadamente divertidas de ver e interpretar. De verdad que solo le faltan papas y refresco para ser el combo completo. Yo creo que ese tono tan pícaro y maduro es parte de lo que hace a estas cintas tan especiales, y me siento particularmente cautivado por lo simples y elegantes que pueden llegar a ser. Bueno, y al final, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Podemos decir que Optimus Prime es mejor que el sexo después de todo lo aquí dicho? Supongo que la respuesta es un sí, pero se trata más bien de un tecnicismo. Una respuesta más adecuada sería, Optimus Prime es una de las cosas que pueden ser disfrutadas más que el sexo, siempre que eso se ajuste cómodamente a cómo un individuo en particular disfruta de su vida sexual. Pero aún así es una respuesta rara, ¿no? Quiero decir, ¿cómo es que podemos hacernos esta pregunta en primer lugar? ¿En dónde tienen la cabeza los jóvenes de hoy en día? ¿Por qué tienen ideas tan distintas a las costumbres con las que crecieron? Es que no lo sé. Quizá que los niños del mañana no se parezcan a los adultos de hoy no es tan raro como parece. ¿Pueden creer que hubo una época en la historia en la que el baile swing era considerado como indecente e inapropiado?
En cambio, si hoy le dices a alguien que tú y tu pareja van a hacer algo indecente e inapropiado, y resulta que solo iban a bailar, hasta pareciera que se trata de dos personas particularmente inocentes. Es una entre miles y miles de pruebas de que la vida nunca se queda en el mismo punto por mucho tiempo, y no hay nada de malo con ello. Se dice que ningún hombre puede caminar 2 veces por el mismo río, pues ni el río ni el hombre serán los mismos. Y es eso a donde realmente quería llegar con todo este video. ¿De verdad son las nuevas generaciones el desastre que se suele decir? ¿No hemos tenido ya esta conversación antes? Yo, por ejemplo, crecí con las creepypastas como referente del horror, y estoy seguro de que hubo un montón de adultos que hubieran jurado por su vida que la juventud estaba arruinada cada vez que escuchaban de Slenderman o Jeff the Killer. Sobra decir que no solo no fue el caso, sino que el horror de Internet ha crecido de manera particularmente prolífica, por poner un solo ejemplo. No sé, quizá hay esperanza para un mañana mejor después de todo. Quizá el mundo no se acabará con esta generación, así como no se acabó con la anterior, ni la anterior a esa ni las otras 100, que dijeron lo mismo en su momento. Al final, no hay manera realmente correcta de vivir nuestras vidas, más allá de respetarnos mutuamente como seres humanos, como hermanos los unos de los otros. Sin un tú ni un yo, sino un enorme nosotros. Y si alguien encuentra más felicidad en un Transformer, un cómic, un hobby o algo más que en un encuentro íntimo, no hay nada de malo con eso. A mí, por ejemplo, me gusta más la Navidad que el sexo, porque experimento Navidad más seguido. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y concederme un poco de tu valioso tiempo. Espero que el contenido del video te haya resultado interesante y divertido. Recuerda dejar tu poderoso dislike, desactivar la campanita, de suscribirte, llevarte un comentario y no compartir este video con absolutamente nadie bajo ninguna circunstancia. Espero regresar pronto con algo que valga la pena. Hasta la próxima, camaradas.